revelado, la asombrosa conexión entre la recepcionista tímida y la madre sorda de un millonario. Valentina, con sudor en la frente, miraba nerviosamente su reflejo en el vidrio de la oficina. Los ecos de risas y charlas despreocupadas de sus colegas resonaban a su alrededor, mientras ella se aferraba a la esperanza de que ese día no fuera como cualquier otro. La reunión con Alejandro, el hijo del magnate, la tenía a 1000 por hora. Su estatus como recepcionista la hacía sentir invisible, como si fuera solo una voz de fondo en el escenario brillante de la arquitectura. Pero hoy, quizás, todo cambiaría. Aumentaba la angustia en su pecho, cada documento que organizaba le recordaba que su esfuerzo era simplemente un decorado en un mundo de grandes sueños. Cuando Alejandro entró, la atmósfera cambió. Su elegante figura capturó la atención de todos. Valentina sintió que el aire se volvía más denso. Hombres de estrellas y universidades prestigiosas rodeaban a Alejandro, y ella era solo una sombra. Pero, al acercarse a ella con una sonrisa genuina, las palabras comenzaron a fluir, era más fácil de lo que había imaginado. La conexión entre ambos fue repentina, como un destello en una tormenta oscura. Él parecía tan atrapado en su mundo como ella. ¿Por qué su timidez se transformaba en un atisbo de valor en su presencia? Poco después, Elena, la madre de Alejandro, llegó a la oficina, y el alma de Valentina se hundió. La idea de no poder comunicarle adecuadamente las instrucciones de un proyecto la llenó de pánico. Pero Elena se movía en su mundo silencioso con gracia, y juntas comenzaron a compartirse historias. Valentina, cada vez más cautivada por esa mujer, sentía que en cada signo había un eco de los sacrificios de su propia madre, Teresa, quien siempre le repetía, el esfuerzo será tu mejor aliado. Sin embargo, el fuego de su espíritu comenzaba a apagarse bajo la presión de los juicios ajenos. Mientras charlaban, el sentimiento de conexión se tornaba en angustia. Valentina sentía que estaba cruzando una línea entre dos mundos, el de Elena, lleno de autenticidad e inspiración, y el de su trabajo, un lugar donde su voz siempre era ahogada. Con cada reunión, se hacía evidente que no podía dejar que la timidez y los prejuicios la definieran. Sin embargo, la sombra del juicio la acechaba, sus colegas la veían como una mera recepcionista, incapaz de entender el verdadero valor de lo que estaba surgiendo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dilema era real, el peso lo sentía en sus hombros. La expectativa de su trabajo clamaba por su atención, mientras su corazón se dirigía hacia una dirección completamente diferente. La tensión en la oficina se volvía insoportable, especialmente cuando otras voces comenzaron a cuestionar la idoneidad de la intervención de Elena. ¿Debería Valentina callar y seguir el flujo del mundo corporativo, sacrificando su único destello de conexión genuina? ¿O, por el contrario, se atrevería a desafiar lo establecido, abrir la puerta a sus sueños y hacer resonar su voz? La presión crecía y una pregunta crucial surgía en su mente: ¿podrá enfrentar los prejuicios y el miedo que la confinaban en una burbuja de inseguridades? Valentina se encontró atrapada, dudosamente a un paso de descubrir lo que realmente deseaba, su identidad, su lugar en el mundo. Pero antes de que pudiera decidir, el destino amenazaba con abrir puertas que podrían no estar lista para cruzar. La verdad se avecinaba, una revelación sobre el pasado de Elena y su conexión con Alejandro que podría cambiarlo todo. Quedaba la pregunta en el aire: ¿lograría Valentina liberarse de sus cadenas internas antes de que la vida decidiera por ella? Valentina se sentía cada vez más atrapada en una red de inseguridades. La incertidumbre había dejado de ser solo un mero pensamiento,
ahora era una sombra que la seguía a cada paso dentro de la oficina. Después de la inesperada conexión que había compartido con Elena, una chispa de autodescubrimiento comenzó a prenderse en su interior. El eco de las risas de sus colegas la asfixiaba, y ya no parecía suficiente la visión de ser solo una recepcionista. Esa tarde, mientras organizaba documentos, contemplaba la posibilidad de cambiar el rumbo de su vida. La imagen de Elena, con su dignidad silenciosa y su dominio del lenguaje de señas, vibraba en su mente. Esa mujer, que había enfrentado tanto en su vida, parecía abrirle una puerta hacia un mundo donde su voz no solo era escuchada, sino también valorada. Sin embargo, el temor a ser juzgada por sus colegas continuaba atormentándola. La ansiedad se transformó en un murmullo incesante, instándola a seguir en la seguridad precaria de su puesto, donde el riesgo era mínimo pero el crecimiento, casi nulo. Alejandro apareció nuevamente en escena, esta vez, en la pausa del almuerzo. Sin querer, Valentina se encontró intercambiando miradas con él. Algo en su presencia la hizo cuestionar sus miedos. La autenticidad que él emanaba parecía contrastar con el ambiente rígido y superficial del lugar. Dando un paso inesperado, decidió acercarse y entablar conversación. ¿Cómo es trabajar con tu madre?, preguntó Valentina, sintiendo una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Alejandro sonrió, y sus ojos se iluminaron. A pesar del ambiente hostil, la conversación fluyó más fácil de lo que había anticipado. Se rieron y compartieron historias de sus infancias, sus sueños y, lo más importante, sus miedos. En esos momentos, Valentina se sintió menos invisible, más humana. Era como si cada palabra dicha sacara un poco de su esencia reprimida, una esencia que ansiaba ser mostrada al mundo. Mientras tanto, las conversaciones en la oficina se tornaban cada vez más incómodas. Algunos comentarios despectivos comenzaron a llegar a sus oídos. El juicio de sus compañeros se transformó en un eco que resonaba más fuerte con cada encuentro. La recepcionista que cree que puede ser más, mira cómo se arrastra con los importantes, eran solo algunas de las frases que la estigmatizaban, generando un grande choque interno. Contra todo pronóstico, el relato de Elena sobre sus obstáculos comenzó a reconfigurarse en su interior. La lucha por ser escuchada empezaba a dibujar un plan en su mente. En lugar de rendirse a la presión externa, Valentina pensó en cómo podría ser un puente entre mundos. ¿Y si se atrevía a aprender lenguaje de señas? ¿Y si eso le permitiera convertirse en la voz de aquellos que no podían expresar lo que realmente querían? El impulso creció en su interior. Comenzó a buscar recursos, hablándole a Elena sobre su deseo de aprender. La mujer la miró con sorpresa, pero el brillo en sus ojos le devolvió la confianza. En ese momento, Valentina comprendió que se estaba armando con herramientas para reivindicar su lugar, disfrazada de simple recepcionista. La lucha interna se estaba transformando en determinación. Sin embargo, adoptar esta nueva identidad no sería fácil. La oposición que presentaba su entorno agitó su motivación, planteándole un nuevo dilema: debería enfrentarse a sus colegas, defender su visión de lo que podría lograr y enfrentarlos a su valor adquirido. Un fuego crecía en su pecho, queriendo salir, pero entre sus miedos y la presión de su realidad, la pregunta seguía girando en su mente. Antes de que el día concluyera, se dio cuenta de que había una fuerza en su interior, un retador deseo de romper cadenas. Podía casi sentir cómo se comenzaba a gestar una transformación. Pero ahí se detuvo, con la sensación de que un nuevo mundo se abría ante ella. Justo cuando comenzaba a atisbar un nuevo camino, una llamada inusual interrumpió su proceso mental. Era Elena, conectada con su joven hijo. La pregunta que le lanzó podía cambiar su vida para siempre. ¿Quieres formar parte de nuestro próximo proyecto? Será un desafío, pero puede ser el impulso que necesitas. Y así, el destino parecía estar lanzándole un reto a Valentina, justo cuando ella comenzaba a vislumbrar la fuerza de su propia voz. ¿Aceptar o no este cambio que podría definir su futuro? La duda persistía mientras la esperanza surgía en cada rincón de su ser.
Valentina se tomó un momento para digerir la propuesta de Elena, sintiendo una mezcla de anticipación y temor. La palabra proyecto resonaba en su mente como un eco inquietante. Podía imaginar la posibilidad de un nuevo comienzo, un espacio donde su voz, normalmente ahogada por la mediocridad laboral, pudiera finalmente ser escuchada. Pero, ¿qué implicaba realmente aceptar un desafío? La lógica le decía que era una locura. Las dudas se vertían en su mente como un torrente, cada una más pesada que la anterior. Al regresar a casa esa noche, se sentó frente a su laptop, buscando información sobre el lenguaje de señas. Cada video que miraba parecía un destello de esperanza. Valentina empezó a vislumbrar cómo sus manos podían ofrecerle un nuevo tipo de comunicación, un puente entre el silencio y los sonidos del mundo. Pero en el fondo, el fantasma del juicio seguía acechando. ¿Cómo podría presentarse a sus compañeros como alguien que deseaba ser más que una recepcionista, alguien deseoso de aprender? Durante las siguientes semanas, las horas de clase con Elena se convertían en un refugio. La mujer, con su paciencia infinita y su presencia firme, le enseñó más que solo signos, le compartió su fortaleza y su historia de superación. Valentina se dio cuenta de que en cada lección no solo había un nuevo signo, sino también una lección de vida. Descubrir la cultura de la comunidad sorda y cómo cada signo conllevaba un significado profundo comenzó a resonar en su ser. Esa chispa de autodeterminación que había empezado a arder en su interior se avivó con cada gesto que aprendía. Sin embargo, cada avance en su aprendizaje coincidía con un incremento en el acoso laboral. A pesar de su esfuerzo por permanecer enfocada, las miradas sarcásticas y los murmullos amargos se intensificaron. Aún así, Valentina peleaba con todas sus fuerzas para no dejarse vencer. Se transformó en su propia fuente de motivación, recordando las palabras de Elena sobre la importancia de olvidar las expectativas de los demás. Una tarde, Valentina se enfrentó a un desafío inesperado. Mientras terminó de recibir una llamada, uno de sus compañeros, Juan, la sorprendió con un comentario burlón. «Sigues intentando jugar a ser alguien más», dijo, con desdén evidente en su tono. «La recepcionista que sueña es una ilusión ridícula». El golpe verbal hizo que el aire le faltara por un instante. La frustración aumentó, y sintió como una combinación de ira y tristeza le subía por la garganta. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la inseguridad que siempre la había acompañado, algo cambió dentro de ella, una voz interna comenzó a transformarse en un mantra. «No tengo que demostrar nada a nadie», pensó. «Estoy en mi propio viaje». Con esa determinación, decidió que el próximo paso sería articular lo que había estado asumiendo como un desafío personal. En lugar de rendirse al silencio, por primera vez abandonó su papel de víctima y comenzó a practicar como receptora de su propia verdad. En la siguiente reunión de equipo, se armó de valor y propuso colaborar con el departamento de marketing en una presentación sobre accesibilidad, conectando su aprendizaje en lengua de señas con el impacto que podía tener en la empresa. Sus palabras resonaron con claridad. La reacción de los que la rodeaban fue de interés, pero también de escepticismo. La pregunta de Alejandro flotaba en el aire: ¿podría Valentina ser un motor de cambio en un ambiente que se resistía a ello? Un sudor frío corrió por su frente al ver que algunos compañeros murmuraban y se reían entre ellos. Su valentía y deseo de transformar su vida parecían desafiar las normas no escritas del lugar. Justo cuando se sintió a punto de retroceder, la mirada de Elena cruzó su mente, recordándole que el verdadero poder radica en acoger su autenticidad. Valentina tomó una respiración profunda. El momento crucial había llegado, y las palabras que eran su verdad se agolpaban en sus labios. Estaba lista para dejar atrás sus miedos y alzar la voz en favor de su nueva identidad. En ese preciso instante, la decisión se volvió inevitable. Pero la resistencia que su propuesta generó tenía un precio. ¿Qué clase de respuesta generaría su desafío? Valentina miró al frente, lista para enfrentar la tormenta que sabía que se avecinaba, aunque el miedo palpitaba en su pecho.
¿Estaba preparada para transformar el rechazo en su motivación y seguir adelante? El eco de las risas burlonas se desvaneció por un segundo, y la determinación comenzó a repicar fuerte en su corazón. Pero en la retaguardia de esa batalla personal, un nuevo desafío se cernía, el riesgo de perder no solo la aprobación de sus colegas, sino también su propia paz en un entorno hostil. ¿Lo arriesgaría todo por ser quien realmente deseaba ser? Valentina sintió que cada mirada escéptica de sus compañeros se clavaba en su piel como un pequeño dardo, y el murmullo creciente de sus palabras resonaba en su mente, intentando derribar la muralla de confianza que tan cuidadosamente había construido. El eco de los cuestionamientos sobre su capacidad la atormentaba, pero había un fuego nuevo en su interior, iluminado por su deseo de transformarse. El día de la presentación se acercaba rápidamente y, con él, sus nervios se intensificaban. Nadie podía imaginar la mezcla de emoción y pavor que generaba en ella el simple hecho de enfrentarse a sus colegas. La intención de utilizar su aprendizaje para crear conciencia sobre la accesibilidad era noble y significativa, pero ofrecía una vulnerabilidad que la dejaba expuesta. ¿Cómo podría un desafío tan personal reverberar en un entorno donde su voz era minimizada? Esa tarde, en la soledad de su departamento, Valentina comenzó a ensayar frente al espejo. Cada gesto, cada signo que había aprendido con Elena se convertía en una danza que contaba su historia. Se miraba a sí misma, buscando la confianza en su reflejo, esas facetas de la Valentina que había mantenido oculta. Aceptar su pasión como parte de su identidad era un acto de valentía que la llenaba de nervios y de una certeza creciente. Durante esos ensayos, revelaciones sobre sí misma comenzaban a florecer. La práctica no solo mejoraba su fluidez en el lenguaje de señas, también revelaba una tenacidad que antes desconocía. Sentía como lo que en un principio había sido una herramienta para comunicarse con otros pasaba a ser su voz en el mundo de las ideas y la innovación. El día de la presentación llegó con una mezcla de adrenalina y miedo. Valentina respiró hondo antes de cruzar la puerta de la sala de reuniones, sintiendo el peso de las miradas. A medida que su nombre fue anunciado, se dio cuenta de que cada paso que daba era una afirmación de su identidad renovada. Al buscar a sus compañeros, notó algunas sonrisas sarcásticas y expresiones de desprecio, pero en lugar de dejarse intimidar, cerró los ojos un instante. Recordó las palabras de Elena, ese mantra que la había acompañado durante su viaje: sé tú misma, incluso si no son capaces de aceptarlo. Con esa fuerza en su interior, se presentó. La presentación comenzó con una introducción sencilla sobre el lenguaje de señas y su significado. A medida que avanzaba, empezaba a ver cómo algunos de sus colegas comenzaron a cambiar de actitud. La sorpresa se mezclaba con la curiosidad, y Valentina, sintiéndose animada, decidió compartir su experiencia personal, como se había dedicado a aprender eso que siempre había soñado. Sin embargo, a medida que tomaba confianza, una voz interrumpió, un provocador de siempre. Juan, con su tono burlón, lanzó una pregunta desafiante: ¿y tú crees que esto cambiará algo aquí? La sensación de ser cuestionada nuevamente la golpeó como un balde de agua fría, pero un cambio sorprendente la hizo reaccionar. En lugar de buscar defensa o retirar su propuesta, sintió que su determinación se alimentaba del escepticismo. Respondió con seguridad, mostrando no solo su conocimiento, sino la importancia del mensaje que llevaba. La verdadera pregunta es: ¿estás dispuesto a escuchar? Valentina descubrió que había transformado el miedo en una oportunidad de diálogo. Buscó los ojos de sus compañeros, algunos estaban intrigados y otros dispuestos a escuchar, lo que le brindó una apertura inesperada. El ambiente lentamente comenzó a cambiar. Con cada palabra, su audacia creció, la sala dejó de ser un escenario de juicio para transformarse en un espacio de diálogo. La resistencia que había enfrentado se convertía en un catalizador para ese cambio que tanto deseaba. Sin embargo, cuando concluyó, no todo el escepticismo había desaparecido. Había sembrado una semilla, pero su futuro aún era incierto. Cuando recibió una invitación para discutir más ampliamente su idea con el departamento de marketing, una sombra de duda la cruzó.
¿Podría realmente ser la voz dentro de una empresa que no la había escuchado antes? Finalmente, Valentina se dio cuenta de que estaba en el umbral de una nueva etapa. Su valentía había empezado a abrir puertas, pero no se trataba solo de cambiar la cara de su entorno laboral. Se trataba de transformarse ella misma, de aceptar que podía ser más que lo que la vida le había presentado hasta ahora. Justo cuando sintió un esbozo de victoria, una notificación llegó a su teléfono. Era un mensaje de Elena. Le sugería una nueva oportunidad, un proyecto aún más grande. ¿Estaba preparada para dar el siguiente paso? La incertidumbre volvió a llenar su mente, como un susurro que exigía ser escuchado. ¿Aceptaría el reto o se aferraría a la pequeña victoria que ya había logrado? Valentina contempló la pantalla de su teléfono, la vibración del mensaje resonaba a través de la mesa. Era el eco de la posibilidad de un cambio radical. La propuesta de Elena podía ser el trampolín hacia algo más grande, pero también podía ser su perdición si no sabía navegar por ese nuevo terreno. La idea de abarcar un proyecto tan audaz la llenó de inquietud. A la mañana siguiente, la conversación con el departamento de marketing se convirtió en su nuevo objetivo. Valentina se preparó a fondo, sumando su conocimiento sobre accesibilidad con las estrategias comerciales que había aprendido. Sabía que su voz, aunque tópicamente ignorada, almacenaba el poder de generar un cambio real. La conexión emocional con la audiencia sería su ventaja. Al entrar en la sala de reuniones, podía sentir de nuevo las miradas, pero esta vez, en vez de ser un lastre, sentía que eran una chispa. Se sentó frente al equipo, alineando en su mente los puntos clave del proyecto. La discusión giró en torno a la inclusión y cómo el mensaje debía llegar a todos, dejando huella en la cultura corporativa. Valentina estructuró la argumentación con información concreta. A medida que hablaba, la audiencia pasó de una indiferencia escéptica a una atención cautiva, sus palabras estaban cargadas de convicción. Sin embargo, Juan no tardó en sacar su artillería. Vale, Valentina, ¿pero qué te hace pensar que ellos estarán listos para esto? Este es un mundo de números y datos, no de sentimientos. El corazón de Valentina se aceleró, sabía que debía responder. En lugar de sucumbir a la presión, recordó su reciente experiencia en la presentación anterior y comprendió la importancia de esa lucha. En su respuesta, un nuevo matiz de confianza brotó, el reconocimiento de que el entorno laboral debe adaptarse es un número clave. Incorporar un enfoque inclusivo no es un costo, es una inversión. Las empresas que se abren a la diversidad prosperan. Estoy aquí para demostrar esos números. Los murmullos empezaron a circular entre los miembros del equipo. Valentina notó cómo algunos colegas dejaron de lado sus posturas defensivas, mostrando interés genuino. A su alrededor, las expresiones de desaprobación empezaron a transformarse en curiosidad. Era un momento de revelación, no solo defendía una visión, estaba ofreciendo un plan que podía ser visto como innovador. El diálogo avanzó y, en un giro inesperado, uno de los ejecutivos principales preguntó, ¿cómo piensas que esto afectará nuestra imagen corporativa a largo plazo? Esas palabras le otorgaron el poder de abrir un nuevo camino. Usando ejemplos de empresas que habían integrado protocolos de accesibilidad, Valentina comenzó a entrelazar su propia narrativa con datos concretos que resonaban en el corazón de la estrategia empresarial. La conexión que había trabajado tanto tiempo empezó a florecer ante sus ojos, su lenguaje de señas no solo representaba voces silenciadas, sino una nueva forma de comunicarse en un mundo que buscaba autenticidad. Mientras la reunión avanzaba, se dio cuenta de que su enfoque había evolucionado de simplemente presentar sus ideas a colaborar en una visión colectiva. La incertidumbre que había sentido al principio se convertía en una aceptación creciente de su competencia. Cada palabra que salía de su boca resonaba con una voz interna que afirmaba su lugar en la sala, un lugar que nunca debió ser cuestionado. Al final de la reunión, cuando se cerraron los diálogos, un miembro del equipo expresó, tal vez deberíamos planear una presentación para la próxima junta directiva. Valentina sintió una mezcla de miedo y emoción,
la magnitud de ese momento la sobrecogía. Había pasado de ser solo una recepcionista con una idea apasionada a convertirse en una voz que podía dirigir la conversación a niveles más altos de la empresa. Pero el desafío más grande aún no había llegado. Adrián, el director de desarrollo, le hizo un guiño antes de despedirse, diciendo, tendrás todo nuestro apoyo, pero asegúrate de que lo que planteas sea estratégico. Recuerda, en esta industria, debes estar siempre un paso adelante. Mientras salía de la sala, Valentina se sintió sobrecogida por la presión. Había logrado un avance significativo, pero la duda volvió a asomarse ante el compromiso de ser una plataforma para voces que habían quedado marginadas. ¿Podría sostener la estrategia sin perder su autenticidad? Al llegar a su escritorio, una notificación la sorprendió. Era otro mensaje de Elena, ahora con una propuesta inesperada, un proyecto que la llevaría a colaborar directamente con líderes en el ámbito de la inclusión. La urgencia pulsaba en su interior. ¿Estaba dispuesta a dar un salto tan grande y comprometerse completamente con una causa que cambiaba su vida? La decisión que debía tomar no solo determinaría su futuro, sino que también podría marcar la diferencia en la vida de muchos. Valentina tomó aire y sintió como una ola de determinación la envolvía. La notificación de Elena era un faro, pero también un reto. Miró de nuevo la pantalla, el mensaje titilando como si le urgiera a actuar. Tienes una oportunidad única para marcar la diferencia, decía Elena. Para Valentina, el momento no era solo un paso adelante sino un verdadero umbral a cruzar. Con su mente en ebullición, comenzó a investigar sobre los líderes del ámbito inclusivo. Quería que su presentación no solo fuera persuasiva, sino también implacable en argumentos y ejemplos. Pasó la siguiente semana sumergiéndose en estadísticas sobre accesibilidad, entrevistas con expertos en inclusión y análisis sobre las tendencias de mercado que favorecían a las empresas inclusivas. Al hacerlo, comenzó a ver conexiones que jamás había imaginado, su mundo personal y profesional se entrelazaban de una manera que la sorprendía. Cada noche, mientras trabajaba en su presentación, se confrontaba a sí misma. Había días en que recordaba las largas horas de preocupación en las que había dudado de su propia valía. Ahora, con un concepto claro en mente y pasión renovada, encontró un nuevo sentido en su trabajo. La presión era intensa, pero también lo era su deseo de dejar una huella. Al llegar el día de la presentación ante la junta directiva, Valentina se despertó con mariposas en el estómago, pero también con una claridad mental que solo se puede obtener después de un esfuerzo incesante. Desde el primer momento en que entró en la sala, notó el ambiente cargado de expectativas. Cada miembro del comité tenía ante sí la oportunidad de decidir no solo el futuro del proyecto, sino también el de la imagen de toda la empresa. Comenzó su presentación recordando el impacto que las malas decisiones pueden tener en el desarrollo de un dinámico ambiente de trabajo. Su voz resonaba con una mezcla de pasión y seguridad. Habló de la importancia de la accesibilidad como un compromiso estratégico, no solo ético. Fue entonces cuando, al explicar cómo la inclusión puede abrir puertas a mercados completamente nuevos, ella sintió una creciente conexión emocional con su audiencia. Sin embargo, a medida que avanzaba, Juan, el mismo que había cuestionado su visión en la reunión anterior, se cruzó de brazos y lanzó una nueva pregunta. Valentina, tu enfoque es simpático, pero ¿cómo vas a convencer a los que solo ven cifras y resultados inmediatos? El aire se tornó denso cuando ella se dio cuenta de que debía ser contundente. Sin titubear, se adentró en una historia que entrelazaba su propia experiencia y la de su madre, una mujer sorda que había tenido que luchar implacablemente por su lugar en un mundo que a menudo ignoraba su voz. La conexión fue instantánea. Valentina se dio cuenta de que no solo debatía sobre cifras, hablaba desde su historia. El silencio en la sala era palpable. La incomodidad inicial había dejado paso a la reflexión. Estaba involucrando a la Junta en algo mucho más grande que un simple proyecto. Estaba evocando una conversación cultural que resonaba con las propias vivencias de los presentes. Al finalizar,
un miembro del comité se atrevió a mencionar lo que muchos estaban pensando. ¿Cómo podemos asegurarnos de que este compromiso con la inclusión se mantenga? ¿Y no solo sea una moda pasajera? Valentina sintió que cada mirada en su dirección se llenaba de expectación. Era el momento de consolidar su nuevo rol. Se comprometió a crear un plan a largo plazo que incluía aliados estratégicos y un marco de acción evaluativo anual. Fue en ese instante que se dio cuenta de que no solo luchaba por un proyecto, estaba moldeando su identidad profesional. Finalmente, al despedirse, Adrián se acercó y le dijo, «Estoy impresionado. Has aportado una nueva perspectiva. Pero no olvides que esto es solo el comienzo». Mientras salía de la sala, Valentina sintió el peso de sus palabras. Aunque había logrado captar la atención de la junta, sabía que el desafío era mantener esa conexión y traducirlo en un cambio práctico y real. No podía evitarlo, el compromiso había crecido, pero la duda que había estado lidiando también había pasado de ser un susurro a una tormenta. El día siguiente empezó con un nuevo mensaje de Elena, esta vez con una invitación a un seminario exclusivo sobre inclusión. El corazón de Valentina latía con toda su fuerza. ¿Era el siguiente paso en su travesía o un empujón hacia un riesgo que jamás había considerado? Las decisiones que tomaría en las siguientes horas podrían no solo definir su carrera, sino también alterar el curso de una conversación que había comenzado con su propia voz. Valentina no pudo evitar que la emoción la invadiera al leer el mensaje de Elena. El seminario prometía ser un encuentro con líderes y pensadores que, como ella, estaban comprometidos con la inclusión. Sin embargo, también surgió en ella una tenaz inquietud. ¿Qué podría aportar realmente en un espacio tan repleto de expertos? Esa misma duda que había experimentado antes, cuando se sentía pequeña en comparación con los grandes nombres de su industria, volvía a asomarse. Decidió inscribirse. ¿Por qué no? La voz de su madre resonaba en su mente, la inclusión no se trata solo de estar presente, se trata de transformar el entorno. Esta idea encendió en Valentina una chispa de valor. Se recordó a sí misma que cada paso que daba era también una forma de honrar la lucha de su madre. El día del seminario, se despertó llena de adrenalina. Nunca había participado en un evento de tal envergadura. Mientras se preparaba, su reflejo en el espejo le devolvió la imagen de una mujer decidida. Elegía no solo pegarse a su identidad de recepcionista, sino que desearía perseguir cada oportunidad para crecer. Calibró su respiración, pensando en lo lejos que había llegado y en cómo cada experiencia, cada desaire, había moldeado su trayectoria. El auditorio era impresionante, lleno de rostros conocidos y otros desconocidos que estaban ahí por la misma razón que ella. A medida que avanzaban las charlas, Valentina prestó atención a los diferentes estilos de los conferencistas, algunos eran implacables y directos, mientras que otros abordaban la inclusión desde una perspectiva emotiva. Ella tomó notas, pero lo que más le impactó fue la sensación de pertenencia que se fue cultivando en su interior. En una pausa, se dio cuenta de que había estado sentada demasiado tiempo. Con un leve temblor de nervios, se acercó a la mesa donde un par de influyentes panelistas estaban conversando. Se dirigió a ellos con un destello de audacia. Compartió brevemente su historia, su visión sobre la inclusión en el entorno laboral y cómo creía que pequeñas decisiones podrían transformar el panorama. Lo que siguió fue inesperado. En lugar de ser recibida con desdén o falta de interés, las personas a su alrededor comenzaron a debatir su idea. Se sintió reconocida y poderosa. Durante ese tiempo de interacción, Valentina percibió algo más, su voz, aunque aún temblorosa, resonaba. Podía contribuir, y ese era un punto de inflexión. No era solo la recepcionista, era alguien cuyas experiencias merecían ser escuchadas. Justo antes de que finalizara el seminario, uno de los panelistas, un reconocido defensor de la inclusión, la invitó a subir al escenario por un momento. Su corazón se aceleró, pero al poco tiempo se sintió envuelta en el mismo flujo de determinación que había sentido en la reunión previa sobre su proyecto.
Ante un público expectante, habló brevemente sobre su visión y abrió un espacio de diálogo sobre experiencias personales que habían afectado su carrera. Su mensaje fue recibido con aplausos, pero lo que la sorprendió fue la conversación posterior. Varias personas se acercaron para intercambiar ideas, hacer preguntas y ofrecer su apoyo. En esas interacciones descubrió el potencial de su voz y cómo podía forjar conexiones significativas que trascendieran su papel habitual. El regreso a casa durante esa noche no solo la llenó de satisfacción, sino que también la hizo cuestionarse, ¿estaba lista para dar un paso más allá y dejar de lado su timidez por completo? Al llegar, encontró otro mensaje. Esta vez de Adrián, tengo una propuesta para ti. Creo que podría ser la voz que necesitamos, decía. Valentina sintió un cosquilleo de incertidumbre, ¿realmente estaba preparada para lo que Adrián le proponía? Había llegado el momento de enfrentar sus temores, ya que el verdadero desafío podía estar a la vuelta de la esquina, justo cuando menos lo esperaba. El mensaje de Adrián flotaba en la mente de Valentina como una bomba de humo que la envolvía en una niebla de posibilidades y dudas. La idea de convertirse en la voz de un proyecto más grande amenazaba con desbordar su zona de confort, donde había estado resguardada durante tanto tiempo. Sin embargo, en su interior, una chispa se avivó, ansiosa por desafiar los límites que siempre había sentido. Los días siguientes transcurrieron con vientos de tensión. Cada vez que volvía a mirar el mensaje, una mezcla de ansiedad y emoción la envolvía. El aliento se le hacía pesado al pensar en la reunión que iba a tener con Adrián, pero también sabía que la oportunidad no se presentaba dos veces. No es solo una propuesta, es el inicio de algo, pensó. Cuando llegó el día, se arregló para la ocasión con un aire de confianza cuidadosamente cultivada. Se vistió con una blusa que le recordaba a su madre, la misma determinación que había llevado consigo en cada paso. Se observó en el reflejo de un espejo, esta vez, la imagen que vio no era solo una recepcionista, sino una mujer lista para brillar. En la reunión, Adrián era todo energía y entusiasmo. Al presentarle la propuesta, su voz reverberaba con un fervor contagioso. Este proyecto no solo busca crear conciencia, sino que necesita historias, experiencias, voces auténticas que impacten y transformen. Necesitamos que tomes las riendas. Tú ya has dado pasos hacia tus objetivos, ¿por qué no seguir adelante? La forma en que articulaba el propósito del proyecto despertó en Valentina un profundo sentido de pertenencia. La misión resonaba con ella. A medida que Adrián esbozaba la estructura del proyecto, algo dentro de Valentina se encendía. Recordó cada pequeña victoria que había alcanzado hasta ahora, desde su primera interacción en el seminario hasta la aceptación viva que había sentido al compartir su historia. Esto es lo que mi madre deseaba para mí, para que alzara la voz, reflexionó. Sin embargo, la sombra de la duda emergía. ¿Tenía realmente el talento y las habilidades necesarias para este desafío? Cada pregunta que brotaba en su mente parecía una traba que la frenaba. La antigua Valentina, la que se escondía detrás de una recepción, gritaba en su interior, ¿estás lista para esto? Mientras Adrián continuaba con su discurso, una revelación la golpeó, nunca había explorado su potencial más allá de las expectativas que otros habían puesto en ella. Aquellos momentos de duda eran, en realidad, un símbolo de su crecimiento. Si no lo intento, nunca lo sabré, se dijo con firmeza. La conversación avanzó, cada frase de Adrián encendía nuevas ideas en su cabeza. Se dio cuenta de que tenía algo valioso que contribuir, no solo su historia, sino la capacidad de influir en otros a través de su experiencia. Valentina comenzó a visualizar el impacto que su voz podría tener. Al concluir la reunión, la propuesta no era solo un proyecto, se había convertido en un espejo de su propio deseo de avanzar, de salir del espacio seguro que había construido durante años. Estaba a punto de tomar una decisión que alteraría el rumbo de su vida. Acepto, pronunció finalmente, sintiendo como el peso de su propia inseguridad comenzaba a desvanecerse. La satisfacción de haber tomado esa decisión era abrumadora, pero el miedo seguía acechando en la esquina de su mente.
Regresó a casa, la incertidumbre aún arrastrando su mente. La idea de ser capaz de contar su historia no le parecía tan aterradora después de todo, pero había un nuevo dilema que la aguardaba. Ignorando sus miedos, comprendió que este era solo el primer paso. Desde su ordenador, decidió investigar más sobre técnicas de comunicación, como articular su mensaje. De repente, se encontró abrumada por la cantidad de información, sintiendo que quizás no era suficiente. Pero eso no la detendría. A cada clic, cada hoja de papel llenándose de ideas, creció en ella una nueva decisión que la llevó a la confrontación personal que jamás había anticipado. ¿Podría realmente dejar atrás sus inseguridades para abrazar su nuevo rol? Mientras la noche avanzaba, Valentina supo que no solo se enfrentaba a una tarea profesional, sino también a una batalla interna. Y justo cuando creía tener todo bajo control, un nuevo mensaje llegó, esta vez de una figura inesperada. La pantalla mostraba un nombre que reconocía, pero que había creído olvidado. Era el momento de regresar al pasado y confrontar viejos temores, una confrontación que podría cambiarlo todo. La luz de la pantalla iluminó el rostro de Valentina mientras leía el nombre. Era Javier, su antiguo compañero de la universidad, con quien había compartido momentos de risas, pero también de inseguridad. El mensaje era directo: Valentina, ha pasado tiempo. Me gustaría hablar contigo sobre algo importante. Estoy en la ciudad, ¿podríamos vernos? El eco de su voz, esa que había perseguido la mente de Valentina, la llevó a cuestionar su evolución desde aquellos días. Mientras un torrente de recuerdos la abrumaba, la intranquilidad tomó forma. Javier había sido uno de los pocos que conocía sus temores, sus dudas eternas sobre su valía. Era como un espejo del pasado, mirándola de nuevo. ¿Y si no he cambiado tanto?, se preguntó, sintiendo la presión de la vieja Valentina resurgiendo en su pecho. La duda la acechaba con susurros familiares: no eres suficiente. Sin embargo, se recordó a sí misma. Ahora tenía un nuevo rumbo, un nuevo propósito. Sus pensamientos giraban en torno a su reciente decisión de unirse al proyecto de Adrián, donde tendría que enfrentar su voz. La idea de reunirse con Javier era tanto una amenaza como una oportunidad, un momento para demostrar que había crecido, que ya no se dejaba arrastrar por el miedo. Se preparó para la cita con un aire de determinación renovada. Optó por un atuendo que reflejaba su transformación, una blusa en tonos vibrantes que resaltaba su confianza. Solo ella sabía cuántas veces había evitado el contacto visual, cuántas veces su inseguridad había desdibujado su luz. Pero, por dentro, sentía el cambio. A medida que se acercaba al café donde habían quedado, cada paso resonaba en su mente como un mantra: soy más que mis dudas. La fragancia del café recién hecho la envolvió al entrar, pero su atención se centró en Javier, sentado al fondo. Su expresión era amigable, pero Valentina sintió la presión inmediata de demostrar su valía. Al acercarse, los recuerdos de viejos momentos de vulnerabilidad llenaron su mente, pero se despidió de ellos. Su voz interior, más fuerte que nunca, le decía: no estás aquí para complacerlo, estás aquí para compartir. Valentina la saludó con una sonrisa que parecía un puente hacia el pasado. Ha pasado tanto tiempo. Ella sonrió, pero en su mente, el ruido de la inseguridad comenzó a amplificarse nuevamente. ¿Qué podía ofrecer ahora? Las inseguridades comenzaron a bailar en su interior, chocando contra el ímpetu de su crecimiento reciente. La conversación fluyó, y mientras hablaban de la vida, del trabajo y de sueños, Valentina sintió que cada respuesta era una prueba, un reflejo de sus avances. Al hablar de su proyecto, la chispa en sus ojos iluminaba los temores que una vez la habían arrastrado a la indecisión. Pero cuando esbozó la idea de alzar su voz, la curiosidad en la mirada de Javier también le instigó una nueva inquietud. Siempre te vi como alguien reservado. ¿No te preocupa la reacción de los demás?, planteó Javier de manera casual, pero la pregunta la atravesó como un rayo. La duda había vuelto, pero esta vez transformada. Lo que antes la había frenado,
ahora podía ser su motor. Valentina se tomó un instante, no solo para considerar la pregunta, sino para responder con la fuerza que había cultivado. Sí, ese miedo siempre está ahí, pero he decidido que no será mi guía, afirmó, dejando que las palabras fluyeran sin miedo. Entonces, entre risas y recuerdos, escuchó también una voz interna que le decía que la búsqueda de seguridad era un proceso continuo. ¿Realmente había dejado atrás los ecos del pasado? La tensión continuó creciendo en su interior. Justo cuando pensó que había dominado la conversación, la pregunta de Javier se tornó más profunda. ¿Te has dado cuenta de que tu voz puede inspirar a otros? ¿Tienes algo que aportar que va más allá de ti? Esa simple afirmación retumbó en su mente, dándole un nuevo sentido a su papel. ¿Y si esa era su verdadera herencia? El poder de inspirar. La conversación se tornó en un punto de reflexión. Intensa, pero el futuro empezó a desdibujarse en emoción e incertidumbre. Mientras se despedían, Javier la miró con una calidez que parecía entender los conflictos en su interior. Aquí estoy para apoyarte, dijo con sinceridad, un reconocimiento que la hizo sentir vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Al salir, una idea brotó en su mente: la conexión entre el pasado y el presente no era un lastre, sino una plataforma de despegue. Había un nuevo camino que ya empezaba a formar la historia que quería contar. Pero al mirar su teléfono, un nuevo mensaje alertó su atención. La pantalla brillaba de nuevo, Adrián estaba llamando. La resolución de los conflictos del pasado ahora podría estar a las puertas de definir su futuro. ¿Estaría preparada para abrir esa puerta? Valentina se encontró en la encrucijada de su vida. Cada decisión que iba tomando la había llevado a este momento crucial. Después de ver la invitación de Adrián en su teléfono, un torrente de adrenalina recorrió su cuerpo. La llamada representaba la oportunidad de consolidar lo que había empezado, su deseo de ser un verdadero agente de cambio dentro de la empresa, llevando consigo la voz de quienes habían estado marginados. Su mente giraba sobre las conversaciones que había tenido con Javier, reflexionando sobre su proceso de transformación. La valentía con la que había respondido a sus miedos hacía eco en su corazón y le infundía el coraje necesario para contestar. Soy más que mis dudas, se repetía. Sin más dilación, tomó aire y respondió la llamada. Valentina, es bueno hablar contigo. Quería hablar sobre nuestras ideas en el proyecto de inclusión. Creo que tienes el potencial de liderar esto, dijo Adrián con la misma energía entusiasta que había mostrado en su reunión anterior. Valentina sintió que la confianza brotaba dentro de ella. Era su momento y no estaba dispuesta a defraudar esa oportunidad. Con firmeza, le expuso sus ideas, sus visiones sobre cómo podía integrar el lenguaje de señas en la cultura corporativa y hacer de la empresa un símbolo de inclusión. Se dio cuenta de que cada palabra sentía una validación emocional, como si cada frase estuviera tejida con el valor de su historia personal. El intercambio de ideas se fue intensificando, y ella notó cómo la receptividad de Adrián aumentaba. Con el diálogo fluido, comenzaba a hacerle preguntas sobre los próximos pasos. La conversación dio paso a un plan estratégico que resaltaba la importancia no solo de la implementación, sino también de la forma en que esto podría cambiar la percepción de la empresa. Finalmente, Adrián dijo algo que quedó grabado en la mente de Valentina: necesitamos voces auténticas como la tuya. No solo quieres ser la recepcionista, quieres ser un modelo en la inclusión. Tu historia no solo te pertenece, tiene el poder de cambiar vidas. Esa afirmación resonó como un mantra en su interior. Su rol había cambiado, había dejado de ser simplemente una recepcionista, se estaba convirtiendo en una líder, una figura que podría inspirar a otros a atreverse a ser ellos mismos. Este nuevo sentido de responsabilidad la llenó de energía. Mientras la conversación concluía, Valentina sabía que había dado un paso decisivo hacia el crecimiento personal y profesional. Cuando la llamada terminó, una sensación de euforia la recorrió. La Valentina de antes, llena de inseguridades, se veía lejana.
Podía enfrentar la vida con confianza renovada, dispuesta a compartir su experiencia de vida para empoderar a otros. Las siguientes semanas fueron un torbellino de trabajo y preparación. Valentina se dedicó a diseñar presentaciones, a leer sobre las mejores prácticas de inclusión y a conectar con otros profesionales del área. Cada día que pasaba, encontraba más sentido a lo que había tomado como su cruzada personal. Los retos que antes la frenaban ahora eran escalones que la impulsaban a alcanzar nuevas alturas. Finalmente, el día de la presentación al consejo llegó. La sala del consejo estaba colmada de ejecutivos, todos con la expectativa de escuchar lo que tenía que decir. En lugar de sentirse pequeña, Valentina caminaba con paso firme, sintiendo que cada mirada que la enfrentaba era una oportunidad para dejarles ver su verdadero yo. Su exposición no solo contenía datos y cifras sobre la importancia de la inclusión, sino que también incluía historias humanas, esas conexiones emocionales que a menudo se pasaban por alto en el mundo empresarial. Sus anécdotas sobre su madre, sueñas enfrentando el mundo con gracia, envolvieron la sala de calidez. La conexión que formaba entre su experiencia y el propósito de la empresa fue palpable. Cuando terminó, hubo un silencio momentáneo llegado por la impresión y, luego, un aplauso resonó en toda la sala. Adrián se adelantó y, con una sonrisa, le agradeció en representación del consejo. La validación que Valentina había soñado en sus momentos de inseguridad finalmente se hizo presente. A partir de ese día, Valentina no solo se estableció como una pieza clave en la empresa, sino que también se convirtió en una voz poderosa para la inclusión. Las palabras resonaron en su mente: tu historia tiene el poder de cambiar vidas, y lo cumplió. A través de cada paso de su viaje, desafió las expectativas y se reafirmó. Se sentía más fuerte, más segura y en control de su destino. Con cada desafío que otorgaba, brindaba esperanza a otros, y eso era su mayor logro. Valentina había dejado atrás las cadenas de la timidez, su voz y su persona eran ahora una fuerza a reconocer. La vida es un viaje, y Valentina aprendió que cada enfrentamiento, cada interacción, la había llevado a este momento en el que su yo auténtico podía brillar. Se dio cuenta de que su verdadero desafío era ser siempre fiel a sí misma y usar su voz para inspirar a otros a hacer lo mismo. Este último paso fue lo que solidificó su éxito. Valentina había conquistado su montaña más alta. Se miró en el espejo y, por primera vez, no vio solo a una recepcionista, sino a una líder, a una mujer empoderada dispuesta a dejar su huella en el mundo profesional. Así, con la convicción renovada y una misión clara, se despidió de las inseguridades del pasado. Valentina había abrazado su transformación y ahora estaba lista para volar. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, así que hagan clic en la campanita y activen todas las notificaciones. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.